Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Han pasado prácticamente 24 horas desde la muerte de un papa que para muchos ha cambiado la Iglesia. A las 7:35 de la mañana de ayer murió Francisco a los 88 años a causa de un ictus. Se encontraba en plena recuperación de una neumonía que ya mantuvo en vilo a los católicos de todo el mundo durante más de un mes. Tras 12 años al frente de la Iglesia, durante los que defendió a los migrantes, apostó por la ecología e incluso se atrevió a criticar el capitalismo, hoy empieza a tejerse su despedida. Un adiós más austero y diferente a los de sus predecesores. Su entierro será fuera de las grutas vaticanas porque su última voluntad fue descansar en la Capilla Sforza de la Basílica de Santa María la Mayor. A esta hora está previsto que abran las puertas de ese templo que el pontífice escogió para que descansaran allí sus restos. En ese templo está precisamente el jefe de Internacional de la SER, enviado especial a Roma, Pablo Morán. Buenos días. Hola Ángels, buenos días. De momento la verja sigue cerrada, pero la apertura se debería producir efectivamente de un momento a otro para que los fieles asistan al rezo, probablemente hoy con mayor interés, después de saberse efectivamente que Francisco eligió este templo para descansar eternamente y hacerlo fuera del Vaticano. Francisco le tenía una especial devoción a la imagen de María, a la que se dedica esta basílica, construida en el año 432. Aquí venía a rezar Bergoglio antes de ser papa y también durante su pontificado, antes y después de cada viaje. Y hoy, que ya no está, alcanzamos a ver justo detrás de la verja un retrato de Francisco que va a recibir a los fieles a su entrada. Hace tiempo que aquí comenzaron los trabajos para prepararle el espacio que acogerá a los restos del Papa. Será en una antigua sala en la que se almacenaban candelabros justo al lado de esa imagen icónica de la Virgen María. Aquí están enterrados también Bernini, pero también Bernard Law de Boston, el primer jerarca eclesiástico pederasta que Francisco destituyó en 2013. La basílica está construida sobre una de las 7 colinas de Roma y su campanario marca o alcanza el punto más alto de esta ciudad. Pues hasta allí, hasta la Basílica Santa María la Mayor, tendrá que trasladarse la comitiva fúnebre desde el Vaticano, donde siguen hoy los restos del pontífice. Ayer pasaron decenas de miles de personas por la Plaza de San Pedro y allí, pendiente de los primeros movimientos de la mañana en el entorno del Vaticano, está la corresponsal de la SER, Marina García. Buenos días. Sí, buenos días. Despierta la Plaza de San Pedro, despierta el mundo sin el Papa Francisco. A esta hora, Ángeles, la primera luz del día refleja con fuerza en toda la imponente columnata en colores claros de Bernini que rodea y abraza esta icónica plaza, pero también en los ventanales de la Basílica de San Pedro, que hasta ahora reflejan la luz como un espejo. Una de estas ventanas corresponde precisamente al balcón de la logia central de la Basílica, que este domingo vio por última vez salir al Papa Francisco ante la plaza cuando habían pasado 12 años desde que en 2013 lo hiciese por primera vez, presentándose al mundo como el Papa que el cónclave había ido a buscar al fin del mundo. Tras la jornada frenética y al mismo tiempo solemne de ayer, a esta hora comienza a recobrarse el ritmo de este lugar, a donde mira ahora todo el mundo. Veo yo ya a los primeros periodistas, a la Protección Civil que prepara la logística de la plaza de cara a los próximos días, a la Cruz Roja, a los carabinieri, a la policía, los primeros compases de una jornada que hoy también se espera multitudinaria aquí en las calles aledañas al Vaticano, hasta que previsiblemente mañana se firme el traslado del cuerpo del pontífice a la capilla y comience el último adiós al Papa Francisco. Estaremos en Roma a lo largo de la mañana con el equipo de enviados especiales por la muerte del Papa Francisco, a la espera de saber cuándo se celebrará finalmente el funeral. La segunda incógnita que queda por despejar es la de cuándo se elegirá a su sucesor, es decir, la celebración del cónclave. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Tradicionalmente se celebra entre 15 y 20 días después de la muerte del pontífice, pero es muy probable que esta vez sea antes. El plazo largo estaba pensado para dar tiempo a los cardenales a llegar a Roma desde todos los lugares del mundo, pero ahora el viaje se hace mucho más rápido y Benedicto XVI, poco antes de renunciar, aprobó una disposición que entrará ahora por primera vez en vigor. Permite que el cónclave se reúna en cuanto, una vez finalizado el luto, estén todos los cardenales en la capital italiana, así que el cónclave podría celebrarse antes del próximo 5 de mayo. Entre los asistentes y electores estará el arzobispo de Madrid, José Cobo, muy próximo al Papa y uno de los españoles que podría optar al pontificado. Francisco, igual que cada papa, siembra, pero ya no hay marcha atrás, ¿eh? Yo efectivamente creo que en la Iglesia no hay marcha atrás. En la Iglesia siempre miramos para adelante, la Iglesia lleva mucho tiempo y siempre ha ido para adelante, ¿no? Con más o menos rapidez, pero siempre va para adelante. Ayer reivindicó ese legado en Hora 25. Para él, una siembra y una forma de actuar en la Iglesia que pase lo que pase en el cónclave ya es irreversible. Pues así empieza el martes, el día después de la muerte del Papa Francisco. Es 22 de abril. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Buena parte de la comunidad internacional tiene ya la vista puesta precisamente en ese cónclave, en el sentido del voto de los 135 cardenales electores que, procedentes de los 5 continentes de 71 países, decidirán en unos días el futuro de la Iglesia Católica. La sucesión llega en pleno auge de la ultraderecha y ante un nuevo escenario global desencadenado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y a esa cita acude el cónclave más numeroso e internacional hasta el momento, con la Iglesia muy dividida respecto a su futuro. Por lo pronto, suenan más de 15 nombres, pero el resultado aún es muy incierto. En total podrán acudir 4 españoles de la Conferencia Episcopal y otros 3 con cargo en el extranjero. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, presentó el año pasado su renuncia por edad. Volvemos a Roma con los detalles. Corresponsal Joan Solés. Aquella segunda semana de mayo, precisamente, parece probable que se celebre el cónclave en la Capilla Sixtina para elegir un nuevo papa. Deberían acudir 135 cardenales de 71 países, un amplio abanico del mundo católico, porque Francisco incluyó en los últimos años muchas áreas geográficas de representación de África, Asia y Latinoamérica, en detrimento de las iglesias católicas conservadoras de Europa y de los Estados Unidos. El 80% de los cardenales electores fueron elegidos por Francisco y aritméticamente la elección de un pontífice de la escuela bergoliana parecería asegurada. Sin embargo, también lo parecía en el 2013 con la mayoría conservadora que dejó Benedicto XVI. Y en aquellas circunstancias eligieron un papa que defendía posiciones progresistas de apertura, de renovación y de acercamiento a los más desfavorecidos. Algo parecido podría repetirse, que con tanto bergoliano en la Capilla Sixtina, sus eminencias ilustrísimas optaran por un pontífice que no sea a imagen y semejanza de Francisco. Todo es posible. Las reacciones y las condolencias por su muerte han recorrido literalmente el mundo entero. En las instituciones europeas, las banderas ondean a media asta y en España se han decretado 3 días de luto. Todos los grupos políticos del arco parlamentario han lamentado su muerte. Ha sido la izquierda la que más ha incidido en el legado de su pontificado. Escuchamos al ministro Bolaños aquí en Hora 14 y a Lara Hernández de Sumar. Una persona muy comprometida con los débiles, con la gente que no tiene nada, con los vulnerables, con los migrantes que llegan muchas veces a las fronteras europeas y a las costas europeas sin tener nada. El Papa Francisco condenó la guerra de Ucrania, condenó el genocidio palestino, tantas otras guerras que tristemente han sido olvidadas. Feijóo reconocía en un mensaje la capacidad de Francisco para servir al mundo y a la Iglesia y, sin embargo, el líder de Vox, Abascal, fue el más escueto en redes. Su portavoz apuntaba ya directamente al cónclave. Confiamos que en el próximo cónclave los cardenales, con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan al mejor sucesor. Así ha quedado la foto de las reacciones en España, con muestras de reconocimiento visiblemente más cálidas desde los sectores progresistas. También desde el laicismo. Nuestra compañera María Manjabacas ha visitado la comunidad laica de San Egidio, especialmente cercana al Papa, a pesar de la naturaleza de su organización. El Papa siempre apreció la labor del movimiento más internacional de laicos, la comunidad de San Egidio, presente en más de 70 países, entre ellos España. Su responsable, Tiscar Espigares, destacaba especialmente su labor con los pobres. Ha pedido una iglesia como un hospital de campaña que cure las heridas de las personas y las heridas de los pueblos. De hecho, él ha sido el que ha instaurado una nueva fiesta, la Jornada Mundial de los Pobres, para que justamente los pobres sean el centro de la Iglesia y no los asistidos por la Iglesia. Y en su legado valora también su valentía al cuestionar muchas políticas de inmigración. Es un papa que ha denunciado la globalización de la indiferencia ante la política de muros y de exclusión frente a los migrantes. Y un papa que hasta sus últimas fuerzas ha suplicado el fin de las guerras. Guerras como la de Ucrania o la de Oriente Próximo, contra las que el Papa Francisco alzó la voz. Más allá de la muerte del Papa, la noticia económica del martes va a estar en la actualización de las previsiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se presentan hoy. La semana pasada ya se anticipaban a la baja, apuntan a una ralentización importante del crecimiento, pero en ningún caso hablan de recesión. Jordi Fàbrega. Estados Unidos será probablemente la economía más castigada en la revisión de previsiones económicas que publicará hoy el Fondo Monetario Internacional. Un informe que servirá para poner cifras al impacto de los aranceles y ver qué zonas y qué
qué países salen más perjudicadas de las políticas de Trump. Ya sabemos, porque lo dijo la semana pasada la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, que lo que presentarán hoy será una revisión significativa a la baja de las previsiones de crecimiento mundial. Our new growth projections will include notable markdowns, but not recession. Pero esas nuevas previsiones, decía Georgieva, no contemplan recesión. También sabemos que España se libra de esta reducción, ya que el Fondo Monetario ha subido 2 décimas hasta el 2,5% su previsión de crecimiento para este año. La bolsa de Wall Street se desplomó ayer casi un 3% tras los nuevos ataques de Trump al presidente de la Reserva Federal. El dólar también cae, está ya en su nivel más bajo desde finales de 2021. Se paga €1 a $1,15. Entre tanto, el mayor fabricante de chips del mundo advierte ya del peligro de verse atrapado en una guerra comercial. La empresa TSMC reconoce que tiene problemas para cumplir con las limitaciones de exportación que ha impuesto Estados Unidos y que puede sufrir graves pérdidas en sus ventas. Edu Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos del mayor fabricante de semiconductores del mundo, TSMC, que sirve a empresas como Nvidia o Apple. Ahora se enfrenta a dificultades para cumplir con las restricciones a las exportaciones de chips por parte de Estados Unidos, que quiere dejar a China lejos de los semiconductores avanzados, y se suma a una guerra comercial que puede hacer caer sus ventas. Con este escenario, TSMC dice que no puede garantizar que los chips se desvíen hacia usos o usuarios no deseados que puedan eludir esas restricciones. TSMC se suma a Nvidia, que precisamente la semana pasada estimaba un impacto de $5.500 millones después de que Trump vetara la exportación de su chip H20 a China. Vamos hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Elena Carazo. Elena, buenos días. Buenos días, Ángel. Ya está Baleares en Radio Mallorca. Mamen Municio, buen día. Hola, buen día. Noticias hoy de estas dos comunidades, como lo que pasa en Torrox, en Málaga. Bueno, ¿quién estuvo ayer en Torrox, en Málaga, y que pudo ver una manada de delfines, Elena, a escasos metros de la orilla? Sí, más de 30 delfines, que imagínate la sorpresa para los que estaban en esta zona, sobre todo por la oportunidad de verlos tan cerca de la orilla, y además estaban en plena acción de cazar, estaban persiguiendo un gran banco de peces que acorralaron y del que dieron buena cuenta. Las imágenes las grabaron pues bastantes personas con sus móviles, unas imágenes en las que se ve a los delfines, imagínate, saltando, persiguiendo a estos peces, un momento que también aprovecharon las gaviotas que se sumaron al banquete. Estos delfines se fueron luego ya alejando de la orilla para seguir con la persecución de los peces que podrían ser caballas o sardinas, que son desplazados por los propios delfines o incluso por barcos pesqueros de la zona. Todo un festival visual. Imagínate, Qué bonito. imagínate. Mira, ya se pueden visitar 2 casas de muñecas de finales del siglo XIX con todos los detalles, Mamen. Sí, Ángel, sí, de gran tamaño. Ocupan cada una prácticamente una habitación. Están en Can Balaguer, el casal está en el centro de Palma y es una de las... Y podrán ver 2 históricas casas de muñecas de las familias Can Morell y Can Blanes. Hemos podido hablar con una de las propietarias de esta última casa, Can Blanes. La casa mide 1,10 por 1,40 por 2,10 de altura. Es de estilo señorial, tiene 21 habitaciones en 3 plantas y, como has dicho, con todos los detalles, desde las habitaciones para el servicio, la despensa con sobrasadas, los aparadores con vajillas de porcelana, las planchas que se utilizaban entonces para la ropa o los baños de época, retratos, todo de finales de 1800. Chisca Morell es una de las nietas propietarias. Aquí no hay nada nuevo, exceptuando un taburete muy pequeñito que hay en la cocina, que lo hizo hace más de 50 años una mujer que tenían en casa de mis abuelos, que la queríamos un montón. La casa cuenta que la pidió construir su bisabuela para sus 6 hijas y que sería para la última que se casara. La imaginación vuela, piensas en las hermanas jugando en esta enorme casa de muñecas, pero después la abuela de Chisca Morell la repartió entre sus 3 hijas. Pero su madre dijo que sería de la última que se casase y ella era mi abuela, entonces se la quedó ella, la tuvo en Artá y la hemos visto desde que nacimos. Entonces sí, no nos la dejaban tocar, era solo mirar. Solo mirar poco después esta casa. Tengo que decirte que se puede ver esta exposición en las casas abiertas y entre las 2 hay más de 1000 objetos con los que se va a hacer un estudio histórico. Pues oye, me parece muy buena visita. Los amantes de la croqueta tienen una cita en Espartinas, que también es una buena visita, por la croqueta y por Espartinas. Bueno, imagínate a los que nos encanten las croquetas, porque yo me pierdo por una croqueta de jamón. Es un evento organizado por el Ayuntamiento y empresarios locales. Han reunido 330 euros para el establecimiento ganador y las apuestas, Ángel, son fuertes. Por ejemplo,
van a presentar croqueta de chicharrones de Cádiz, de ajo confitado, croqueta de mejillones con bacon o croqueta de serranito. Y mira las que nos ofrece Víctor González de Guataganá. Tenemos primero una croqueta de marisco picante, ¿vale? Que lo diferencia de las de gambas normales, que están muy ricas, porque tiene un toque picantón espectacular. Luego tenemos las croquetas de bulgogi. Bulgogi, o sea, es que yo creo que va a ser una auténtica locura nada más descubrir qué es eso, por ejemplo. No, exacto, eso sería lo primero que deberíamos hacer. No entiendo cómo no nos han convocado de jurado. Elena, oye, que puedes ir, el sábado. Vale, venga, tomo nota, si el papá me lo permite. Elena, mamen, gracias. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro. Hoy les animamos a asistir como público a la revisión de un juicio, el caso Orestes. Orestes es un joven que ha matado a su madre, a Clitemnestra, para vengar la muerte de su padre. Y es absuelto porque la madre no es más que un vientre. Lo importante es el hombre. El origen del ser humano está en el macho que fecunda, no en la hospedera, que no es más que tierra. Este es el argumento. ¿Qué les parece? Y es un discurso que hemos heredado, que está ahí. Se podrían, instaurar unos cursos de feminismo, sobre todo para los hombres que tienen que enfrentarse a este tipo de juicios. Y es que Clitemnestra había matado a su marido, a Agamenón, por dos razones: por haber sacrificado a su hija Ifigenia. Yo creo que mi primer instinto sería matar al asesino de mi hijo. Y por haber arrasado Troya, reduciéndola a cenizas, ella que ha reinado 10 años en paz. Si tú tienes aquí a un dirigente político violento, agresor, genocida, y tienes la oportunidad de cargártelo, ¿qué haces? Preguntas que nos lanza Marta Poveda interpretando a Clitemnestra y a una periodista que se enfrenta al juez del caso Orestes. Que incluso la democracia también es patriarcal de alguna manera. Lo hace en Orestíada, una adaptación contemporánea que Karina Garantibá ha hecho de esta trilogía teatral de Esquilo, escrita hace 2500 años. Creo que en un tiempo como este, tan bélico, el problema de la justicia se hace aún mayor. Pueden asistir al juicio en la Abadía de Madrid antes de que salgan de gira por España. Están todos fantásticos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.